Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este capítulo. En este vamos a aprender cómo acceder a ChatGPT, cómo escribir en él, cómo sacarle el mayor provecho y que empieces a tomar ventaja de él. Ahora sí, vamos a empezar a utilizar ChatGPT. Entonces vamos a comenzar enseñando pequeña. Mira, aparece varias cosas donde información referente a ChatGPT, la versión 4, y aquí tenemos el acceso a intentar ChatGPT. Entra directamente porque yo estoy registrado. Aquí hacemos un logout y ya que estamos afuera, vamos a aprovechar a acceder directamente a chat.ai.com. Chat. Vamos aquí, le damos unir. Decimos que continuemos con Ebook. Yo me registré a través de Ebook. Creo que las otras formas no funcionan. Las intenté otra vez y no, pero y seleccionamos y entramos. Ahora, en esta parte vamos a seleccionar los modelos. Vamos a ver un poquito de interfaz que es bastante sencilla. En esta parte tenemos este modelo, pues, porque es elevable, es el más rápido. Este es el anterior. Tienen ahí como referencia. Y en la versión 4, que tiene mayores capacidades de razonamiento y de conciencia. Seleccionamos ahorita la 4 y aquí nos dice que hoy está limitado a 25 mensajes. Esta cuenta es Plus. Okay. Y ahorita vamos a dar una cuenta nueva, vamos a usar un poquito la interfaz. Este es el área donde introduces textos. Y acá la privacidad de datos, interesante. En este lado tenemos los chats. En cada chat se lleva la historia y ya vamos a ver este tema porque es relevante para mantener el contexto. El contexto y la historia se mantiene a través de los chats. Cada chat tiene su historia, extrae sus datos y esa historia es la que le funciona a ChatGPT como contexto en esa discusión. No vamos a ver, pero tú te puedes cambiar de un chat a otro para tener diferentes contextos. Incluso te puedes salir y regresas y ahí están tus chats. Aquí están tus chats que luego puedes retomar discusiones que tenías antes. Estoy escribiendo. Aquí está. Bueno, aquí vamos a ver dos opciones. Una es, quiero que me regeneres la pregunta porque no me convenció. Y casi siempre genera variabilidad de lo que te contesta. Aquí me puedes decir, detente, o sea, no quiero que continúes. Casi siempre que haces la regeneración te pregunta si la respuesta fue mejor o fue la misma, o ahorita la misma. Te decía que están los chats, los seleccionas, puedes cambiarte entre ellos, puedes agarrar este chat y borrarlo, porque ya no quieres esa historia, quieres mantener solamente las más importantes para ti. Entonces le das borrar y le das esta palomita para que se borre. Y ya se eliminó eso. Siempre que inicia un nuevo chat, te regresa un nuevo chat, te pone la versión 3.5, que es la default. Entonces, si estás con la 4, te recomiendo que la muevas ahí siempre. O que te pongas atención en qué versión está. Si me ha pasado de repente que quiero estar en la 4 y empiezo y estoy en la 3.5. Tienes que crear un chat nuevo con la versión correspondiente. Aquí tienes esta versión en la que te dice borrar todas las conversaciones. Ya lo he hecho yo en otras cuentas. No en esta, traigo algunos temas que me interesan. Pero solamente le das clic. Igual que en el anterior, le das a aceptar y pum, se borra todo. Aquí puedes cambiar el Dark Mode al Light Mode.
Yo soy súper fan del dark mode. Me genera mucho brillo y cosas que me es incómodo, sobre todo por los lentes. Aquí buscas ayuda y aquí te sales. En My Account te habla del estatus normalmente de tu cuenta. Aquí, cuando no estás como Plus, te aparecen las dos opciones. Hoy, como estoy en Plus, nada más me aparecen esas. En Get Help, hay aquí un chat. Lo he utilizado. Y la verdad es que tienen muy pocas información relevante. Y con esta le haces logout. Yo rara vez le hago logout. Normalmente cierro el chat, luego regreso, te reconoce, o sea, te identifica que estás ahí adentro. Y es toda la interfaz. Es muy simple. Aparentemente es tan simple que pudiera parecer que no es tan poderoso, pero en realidad cada día se está volviendo una herramienta más poderosa. La siguiente, vamos a crear una cuenta. Aquí tengo otro. Sí es importante que cuando ya tienes una cuenta en Google, ChatGPT te das de alta, pues ya aquí ya no puedes dar de alta. Entonces tengo aquí otra cuenta en donde ya entré a chat.opinion.com y entonces then you sign up. Esa cuenta es nueva con Google. Con la cuenta correspondiente, me pongo el nombre y aquí le doy foto. Decimos que envíe el código. Y entonces, deja una información frente, se puede usar review, habla de cuál es el objetivo, que hay que tener cuidado con las conversaciones, por ahí. Se pueden usar customizaciones para mejorar el ChatGPT, no parte de ninguna función sistema. Este sistema está utilizado para diálogos y ahí puedes compartir tu tipo. Y bueno, exactamente igual, se tiene plus y los chats están totalmente ¿saben? Cosas y era lo que decía, clear conversation, confirmas y te borran todas las conversaciones que tienes ahí. Tenemos ejemplos de lo que son los textos o los prompts, que vamos a ver más a detalle cómo se manejan. Incluso le puedes dar clic a uno de estos y te da leer, se emociona. Aquí te dice las capacidades que declinan los requests inapropiados. Y aquí hay un tema importante. Está limitado la información con la que se entrenó, está limitada en 2021. Hay formas de saltar eso, ya lo vamos a ver más adelante. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss.